A continuación voy a explicar el montaje que hemos realizado nosotros para el esquema del IO-Link. Bueno, primero nos hemos conectado obviamente nosotros a el PLC, en este caso el NX1P2, para pasar el programa y poder monitorizar un poco también las variables y darle si queremos nosotros algún valor u otro. Esta vez estamos en el rango de IP 192.168.48 y le damos una IP que no sea la del controlador. Y pues la máscara de subred 250, 255, 255.0. Todas son 255, que creo que me he equivocado y yo he dicho 250 en una. La IP de nuestro controlador es la 192.168.48.105 con una máscara de subred 255, 255, 255.0. Y mediante el puerto de comunicaciones Ethercat, porque estamos realizando una comunicación Ethercat, hemos conectado lo que es el IO-Link, que es la placa esta que tenemos aquí. Usa este tipo de puertos, ¿vale? Que son que son tan simples como introducir, giras un poquito y ya se quedan anclados. Esta plataforma está alimentada a 24 voltios, ¿vale? Se alimenta pues con un tipo de cable que lleva el dentro de la bolsita, que nada, simplemente se conecta y arriba tiene dos cables sin pelar que los conectas tú a la corriente. En este caso hemos utilizado tres sensores, un encoder y una sirena. En el caso del sensor, bueno, en el caso del puerto 1 tenemos un sensor de distancia, Pepperflush. Está conectado al puerto IO-Link 1 y transmite los datos por el puerto Input Data 01. Los transmite en una forma de byte, entonces ahora en el programa se explicará que depende si es el 0 o el 1 le llegan diferentes datos. En el puerto número 2 tenemos un sensor de barrera, es decir, que cuando algo cruce entre él y la barrera se desactivará. Es un sensor Pepperflush PN 2600, bueno, el número de serie que es lo que utilizaremos después para introducirlo en el programa del NX. También se comunica por el puerto Input Data 01. Al menos es lo que estamos haciendo para leer los datos. En este caso, pues será básicamente si hay corte o si no hay corte. Después tenemos un encoder, que en este caso será el puerto 4 Input Data 01. ¿Por qué? Porque bueno, aquí lo que vamos a hacer al final va a ser recibir cuántos giros da el encoder para saber en qué posición está la pieza. Más o menos y poder calcularla. Este caso hemos tenido que configurarlo nosotros mediante una aplicación externa para hacer que mida lo que nosotros queríamos. En el... Bueno, por cierto, está conectado en el puerto número 4. En el puerto número 3 tenemos el sensor de temperatura. Este se comunica mediante el puerto 3 Input Data 01, que es otra array of byte. También es un input, este simplemente lo que hace es medir la temperatura. Y después tenemos una sirena. La sirena lo que hace es, depende del estado de nuestro programa, del paso en el que esté, se activará un color u otro. Por ende, a diferencia del otro, no estamos leyendo, estamos enviando. Por ende, en vez del input, es el output. Data 01. Aparte de los puertos input data y output data, hay otros tipos de puertos, pero en este caso de comunicación, por así decirlo. Que los estoy llamando puertos, pero realmente no son puertos, simplemente son zonas de datos, se podría decir. Hay otros tipos, pero nosotros en este caso solo estamos usando estos porque es lo que estamos leyendo. En el caso de la sirena, escribiendo. Cosas a tener en cuenta es hay que declarar cada una de... Cuando nosotros conectamos un sensor, el NX no lo detecta automáticamente y hay que configurarlo nosotros para, por así decirlo, activarlo en la placa. Si no lo hacemos, veremos que aquí los LEDs que tiene de aviso no se iluminarán, aunque conectemos un sensor.
Vale. Este es, por así decirlo, el esquema que nosotros hemos montado con los diferentes sensores. Es un sensor de barrera que nos activaría como un muting para que si alguien se acerca pare la cinta. Un encoder para medir en qué posición estaría el objeto que metimos al horno. Un sensor de temperatura para controlar la temperatura del horno. Una sirena que nos indicará si la pieza ha entrado, si está dentro o si acaba de salir. Y un sensor de distancia que lo que nos va a hacer va a ser mirarnos cuando llega la pieza. Irá midiendo a qué distancia está la pieza. ¿Para qué? Para que cuando se active la alarma que tiene el sensor, que le hemos puesto a X distancia, pare y termine todo. Aquí en el... Perdón. Aquí en el Sysmac lo que vamos a ver es aquí tenemos el sensor de ultrasonidos con la alarma que os acabo de comentar, que es esta de aquí. Que lo que hace básicamente, lo que hacemos es ir leyendo los datos que tiene. Aquí, esta parte de aquí, es donde veríamos a cuánta distancia está en centímetros. Pues muy simple. Un search rate, ¿por qué? De 2, ¿por qué? Porque cuando leemos los datos tenemos que desplazarlos dos hacia la derecha porque si no, no nos lo lee bien, ya que tiene 0, 0, tiene ahí dos ceros que tenemos que quitar para que nos haga una correcta lectura. Entonces, cuando se activa la alarma, pues bueno, se activa esta salida para indicarnos que la pieza haya terminado. Después tenemos aquí el sensor de temperatura, donde simplemente hacemos un word to int, leemos la temperatura que nos entra y la pasamos a un int. Después tenemos la parte de cinta en marcha, que es completamente irreal, por así decirlo, es simulada. Y el input I2, que viene a ser el, la barrera. En caso de que suceda cualquier cosa y alguien se cruza, para la cinta. Después aquí tenemos el recorrido de la cinta, que valoren es lo que leemos del encoder. Y en base a cuántos pulsos dé, porque se cumpla esto de aquí, esto es un contador de pulsos, irá sumando y iremos sabiendo cuánta distancia ha recorrido. En la parte del contador, pues bueno, aquí tendremos el total de distancia recorrida. Y aquí abajo tendremos pues lo que hemos dicho de la sirena. 2 para el azul, 1 para el rojo y 4 para el verde. Esto se lo tenemos que dar al output data 0, 1, porque si se lo diéramos al 0, 1, 0, le estaríamos dándole sonido, no le estaríamos dando no le estaríamos dando nada de color. Después de eso, tener en cuenta que obviamente todo esto lo hemos hecho en base a uniones, para la lectura de bytes de lo que nos llega y para poder transformarlos, ya sea a Word o un array. Pasando con la configuración de CERCAT, para asegurarnos antes de que está todo correcto, nos vamos a hacer NetIP y tenemos que confirmar que estamos en la IP correcta. En este caso yo tengo el tablero 105 y nos conectaríamos online. Nos conectaríamos online porque la forma de realizar el EtherCAT puede ser de dos formas. O mediante palabra clave, o sea, buscamos directamente el dispositivo IO device, que es GXIL, eso aparece aquí. O estando online, comparar y fusionar con la configuración de la red real. Esto lo que nos haría sería nuestra red montada en la mesa, le daríamos ahí y el propio Sysmac nos haría una búsqueda de lo que tenemos montado. Entonces nos aparecería una pestaña donde ya como que habría encontrado el GX, le daríamos a aceptar y ya nos lo cargaría. Lo siguiente, después de cargarlo y tenerlo así, sería sincronizar, porque así sincronizamos tanto el software como el hardware. Ya lo tenemos todo junto y todo a la vez. Una vez esto está realizado, pasaríamos a la parametrización del nodo, que en la pestaña de parámetro, aquí configuraríamos simplemente los puertos, los cuales son 8, si no me equivoco. Sí. Nosotros tenemos 5 dispositivos, 4 actúan como input y uno como output. Es decir, del puerto 1 al 4 está aquí.
los hemos configurado como, bueno, no los hemos configurado como tal, pero utilizamos los inputs y separado de un espacio el output en el puerto 6, que viene a ser la sirena esta de colores, que hace ruido y eso. Entonces, para activar los puertos hay que darle IOLIN mode y en el caso de que no queramos un puerto, por ejemplo el puerto 5, le damos inactivo. Esto lo hacemos porque si por ejemplo en el 5 nos interesa que no haya nada, le damos inactivo y por mucho que conectemos ahí un aparato, no va a detectar nada. Una vez esto está claro, le damos a transferir a esclavo, nos, cuando lo transfiera habrá que apagar el esclavo y volverlo a encender. Y así es como se guarda la configuración. Una vez se guarda la configuración, cerramos la parametrización y ya podemos ir a configurar el maestro IO-Link. Que aquí es donde vamos a meter los dispositivos que ya he comentado, los cuales tenemos aquí los 4 primeros son los inputs y el 6 el output. La llave inglesa es porque como los tenemos desactivados no nos va a dejar meter ninguno. Por mucho que le demos insertar el archivo IOT, por ejemplo, yo en el escritorio tengo muchos, nueva carpeta, ¿ves? Aquí tengo uno. Por mucho que le dé a abrir, no me lo va a poner. Es que no deja. Entonces tiene que estar desbloqueado. Para cargar los archivos es como acabo de hacer, insertar el archivo IOT y aquí buscas que el aparato que tienes. Que eso se busca por medio del IOT DD Finder. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el, el nombre del dispositivo, la referencia. En este caso, por ejemplo, la RA 3100. Vamos a buscar. Y aquí nos aparecen dos. Por ejemplo, esto es el encoder. Le vamos a instalar. Y ya lo moveríamos al escritorio, por ejemplo, y dentro de una carpeta lo extraemos. Por ejemplo, aquí tengo la sirena. Y el XML es el archivo que dentro del sysmac, insertar archivo IOT, meteríamos en escritorio, la sirena y meteríamos este archivo. Una vez se mete, ya nos aparecería en el nombre del proveedor. Por ejemplo, en IFM tenemos este que es el sensor de temperatura y tenemos el encoder. Lo cogeríamos y lo arrastraríamos a la posición que fuera. El pepper, palite, etcétera. Una vez esto está realizado, ya podemos ir una vez hemos realizado eso, vamos a ir al apartado de entradas y salidas del mapa. Que aquí lo que vamos a tener va a ser los diferentes dispositivos. Por ejemplo, tenemos el puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, etcétera. Y aquí es importante diferenciar entre los aparatos que tenemos como input y como output. Por ejemplo, nosotros en el puerto 6 tenemos la sirena, ¿no? La seta, que esa seta de luces nos va a funcionar como un output. En el caso de que utilizamos el Pepperflux, que lo tenemos en el puerto 2, el puerto 2 va a tener aquí no, puerto 2 input, puerto 1 input. Pues va a ser un input. Es importante que cada dispositivo esté con su referencia. Si es un output, es un output. Si es un input, es un input. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser darle un nombre a las variables, que esto lo daremos automáticamente cuando hagamos las variables. Ahora, antes de continuar con la explicación, aquí nos dijiste, Félix, que hiciéramos como abriéramos un paréntesis para explicar la parte del configurator, porque, o sea, no solo la parte del configurator, sino que nosotros cuando hicimos la parte de configurar, por ejemplo, el encoder, que fuimos a echar mano de las vueltas, nos dimos cuenta que la interfaz no era la interfaz que nos tenía que salir. Entonces lo que hicimos fue, una vez tenemos los dispositivos aquí, abrimos el CX Configurator, pero en vez de abrirlo normal lo tenemos que ejecutar como administrador. Una vez lo ejecutamos como administrador, va a tener que cargar las librerías, entonces cargará, y una vez carga nos saldrá un mensaje de si queremos importar las librerías y le damos a que sí.
Una vez nos carga las librerías y está todo actualizado y lo hemos ejecutado como administrador, nos saldrá ya la interfaz correcta. La otra interfaz que nos salía era parecida a esta, pero si le damos, por ejemplo, a modificar ya no solo el encoder, sino el pepperflux de distancia, no nos permitía, por ejemplo, visualizar a tiempo real cómo cambiaba la distancia, cómo se modificaba ese valor, ya que no nos salía en ningún lado. Y eso era porque no lo abríamos de esta forma. Una vez esta forma ya está abierta, ya podemos pasar con lo siguiente. Ahora, por último, vamos a explicar la simulación, lo cual este sistema consta de un horno y una cinta, a la cual a este horno le entran piezas cerámicas, se calientan durante un tiempo limitado y salen. ¿Cómo se hace esto? Vale, nosotros tenemos que la pieza va a relacionar el encoder, es decir, el encoder lo hemos definido de 0 a 10 vueltas, que eso vienen a ser 6 centímetros. Se puede en el caso real pues, podría ser más distancia, más vueltas, etcétera. Entonces nosotros tenemos como un mini sistema que son 6 centímetros, puede ser más, menos, y nos cuenta 4 vueltas desde que la pieza empieza hasta que entra al horno. Cuando entra en el horno significa que ha superado las 4 vueltas el encoder. Entonces se nos cambia de la luz verde que teníamos al principio, de 0 a 4 vueltas, a la luz azul. Que la luz, no, la luz roja, que la luz roja es cuando está dentro del horno. Entonces, la cinta sigue avanzando mientras se va calentando poco a poco y de 4 a 7 vueltas se nos mantiene la luz roja, que significa que la pieza está en el horno. Cuando la cinta ha avanzado lo suficiente como para superar las 7 vueltas, de 7 hasta 10 vueltas se nos enciende la luz azul. Y todo esto podemos también seguir registrando tanto temperatura como distancia de la pieza hasta el final, etcétera. El sistema se para cuando llega al sensor de barrera. Y ahora vamos a pasar con la simulación de vídeo. Pasando ahora con la parte real, le damos marcha a la cinta, entonces simularíamos que la pieza está avanzando. Como ya he dicho antes, esto lo simulamos mediante el encode, entonces le empezamos a dar vueltas y cuando la pieza llega a 4 vueltas, veremos que la luz verde, que es la de entrada de pieza, ahora nos cambiará a rojo. Esto significa que la pieza pues está dentro del horno y se va calentando. Si nos vamos al CX podemos ver la temperatura que tenemos dentro del horno y si por ejemplo ahora la calentamos un poco con la mano, podemos ver cómo va subiendo. Teníamos 21 grados, ya tenemos 24, 24 y medio, 24,7, etcétera. Y encima de este valor podemos ver la distancia a la que está la pieza del final, que vienen a ser 16, 160 milímetros. Entonces ahora seguimos girando, seguimos girando, seguimos girando, hasta que el sistema ha llegado a las 7 vueltas. Cuando ha llegado a las 7 vueltas, se enciende la luz azul, eso significa que ya salió del horno, y cuando la pieza toca el sensor de barrera, vemos que se para la cinta y el sistema ya ha acabado.